Dios está repitiendo por medio de sus siervos su palabra. Así que es probable para los memoriosos que este año nos escuchen repetir algunas palabras. Y si eso pasa, no es porque no hay nada para decir o no hay nada nuevo, sino que eso pasa porque Dios está demandando gestión a todos, principalmente al que habla. La gestión es lo que diferencia el mundo del sonido del mundo de la acción, de la implementación, porque ya la gestión es nuestra responsabilidad. Y cuando hablamos de la palabra gestión nos referimos simplemente a la palabra administrar, poner por obra, trabajar para que la palabra se materialice. Entonces, cuando el Señor repite su palabra, Dios va a repetir este año muchas palabras que ya hemos oído. Quizás se la diga de diferentes maneras, de otra manera, tenga otro nombre, porque siempre vemos un poquito más, un poco más, pero es la misma palabra. Y si mi mente la menosprecia, como quien dice, yo ya oí esto, esa es la mayor evidencia de que no lo gestioné, porque oír no es gestionar, no es administrar. La gestión me hace vivir la palabra, que seamos una iglesia que viva esa palabra. Amados, bueno, este mes de enero es un mes muy especial para nosotros porque está libre de compromisos estructurales, compromisos de administración que tenemos con la casa, y es un mes donde vemos con gran gozo a los hermanos irse de vacaciones, volver de vacaciones, ir días de descanso, volver de días de descanso, y es un mes muy especial para nosotros, pero en febrero ya comenzaremos con nuestra dieta escritural, con nuestra dosificación, la cual tiene todo el propósito con el nombre que el Señor nos ha hablado. Lo hemos presentado en Tucumán, lo hemos hablado, y esto no es nada ni de sorpresa, ni para que usted se alegre, ni hagamos fiesta, es solamente un nombre que es una proclama, es una palabra rectora, gobernante, que el Señor nos ha dado, que es la palabra, su reino y el poder de su resurrección. Ya hemos estado hablando un poco acerca de esta palabra que latía fuerte en nuestro corazón. Leída como título, no tenemos muchas maneras de expresarlo, leído como título quizás es una palabra fuerte, compleja, pero luego cuando tengamos el tiempo de compartirla los primeros días de febrero y explicar a qué se refiere el Señor, lo iremos masticando y digeriendo un poco más. Por otro lado, también hemos estado 20 días prácticamente en Tucumán, con la familia, con Romy, con mis hijos, con Samuel, Ezequiel, a los cuales quiero agradecerle públicamente por ofrendar parte de sus vacaciones en la tarea de la obra del Señor. Nos hemos tomado solamente unos 5 o 7 días de descanso cuando tuvimos el aniversario de los 20 años casado con Romy, y lo hicimos con nuestros hijos, y luego hemos ofrendado estos días de descanso en Tucumán, lo cual no fue descanso. Por ahí disfrutaron un poquito Samuel y Ezequiel, porque los hermanos son muy generosos, los sacan a pasear, no sé a dónde los llevaron, a la pileta, diferentes lugares, pero bueno, no es una vacación, sino que estamos abocados a la obra del Señor. Hemos estado en el auditorio nuevo de la avenida Marina Alfaro, un lugar que nos propone mucho trabajo, y los hermanos están también disfrutando este tiempo de encontrar esa locación como un lugar estratégico. Tenemos muchos barrios alrededor, tenemos algunos sitios donde queremos llegar, evangelizar, predicar la palabra, pero por lo pronto estamos haciendo un pie bien fuerte allí. Así que reciban los saludos de los hermanos de Tucumán. Quisiéramos mostrarle un video, pero todavía no está listo. Siempre nos gusta presentar las cosas de manera lo más excelente posible, pero hemos tenido una linda tarea. Hemos llegado a Santiago del Estero con los pastores Salto, quienes dependen también de la filial. Hemos estado en los barrios aledaños de Tucumán con el pastor Roberto Alarcón, quien también depende de la filial de Tucumán. Y bueno, siempre nuestra querida Villa Angelina, que es una casa que comenzó como una pequeña casa célula, y hoy ya tiene ahí un auditorio, un saloncito de fiesta donde los hermanos se reúnen, comparten. Fueron días de mucha lluvia también, así que muchos hermanos los hemos podido ver, otros no, pero en todo el Señor se ha glorificado y la tarea ha sido hecha. Quiero resaltar la vida de Romy, quien es clave
si hablamos de gestión. La verdad que el trabajo que hace la pastora Romina permite que yo tenga la libertad, la paz y la tranquilidad de abocarnos a toda la tarea de la palabra. Uno de los consejos que me dio uno de los apóstoles a quienes amo en verdad, cuando ingresé a la tarea pastoral, saliéndonos de la tarea magisterial, de viajar, de los congresos y demás, fue esto: que la tarea pastoral y local no te absorba, no te localice, porque nos podemos embeber de eso, ¿no? Yo soy un fanático de estar, que pintar, que arreglar, y encima lo tenemos acá todo el equipo, y podríamos invertir mucho tiempo en eso y quizás tener el auditorio u otras cosas de mejor manera, pero estamos abocados a la palabra, y lo demás va poco a poco añadiéndose, bajando las ansiedades. Y la verdad, la tarea que ha hecho la pastora Romina, hemos organizado todo el año 2026 en Tucumán. Que después salga como lo organizamos otra cosa, pero bueno, por lo menos se organizó, se trabajó. Hemos tenido consejerías y reuniones desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Allí los hermanos son más noctámbulos por el calor. Tucumán funciona más tarde. Son las 12 de la noche y recién están estirando las piernas, porque ahí se pone fresquito el lugar. Entonces para nosotros es cambiar todo un uso horario, porque aquí nos manejamos más temprano, allá es todo más tarde. Entonces es cambiar todo un reloj biológico, cambiar los horarios, pero los hermanos han estado yendo y viniendo, reunidos con las áreas de jóvenes, de adolescentes, de kids, reunido con el ancianado, reunido con los obreros, reunido con los matrimonios referentes. Hay toda una linda estructura que el Señor ha creado para que la iglesia funcione. Y cuando llegamos allá, los hermanos nos dicen lo mismo que ustedes: los extrañamos. Qué bueno, porque vivimos de extrañar en extrañar. Nos extrañan acá, nos extrañan allá, nos extrañan. Mientras no nos volvamos extraños, algún día que aparezcamos diciendo, qué extraño que esté aquí, bueno, está todo más que bien. Así que tenemos una agenda muy nutrida este año. Usted va a anotar, y si no, después lo van a anunciar a las fechas anuales. ¿Ya lo anunciaron? Las fechas anuales. Ya hay fechas hasta diciembre. Es el primer año que nos atrevemos a acaparar el calendario hasta diciembre. No nos pasa a nosotros solamente, está pasando en toda la red, en todos los amados hermanos y los apóstoles con los que caminamos, porque este año es un año de mucha determinación. Así que usted va a ver que tenemos fechas ya marcadas. Para marzo, para abril, para mayo, sin falta para junio, para julio, para agosto, para septiembre, noviembre, una fecha especial, y diciembre también. Comenzamos marzo con un tiempo muy puntual para la iglesia y a partir de allí no paramos. Estas fechas anuales tienen un propósito: que usted le dé prioridad. Algunas fechas ocurren acá, otras ocurren en Córdoba. Bueno, Tucumán también tiene su agenda, usted puede acceder a la agenda de Tucumán, pero ¿cuál es el propósito de una agenda anual? Que usted le dé prioridad. Primero le damos prioridad, los recursos vienen después. Es así como funciona en el reino del Señor. Porque a veces uno dice, sí, quiero ir, y no trabajamos para eso. No lo agendamos seriamente. Entonces llega la fecha y, como siempre nos pasa a los argentinos, nos agarra fiaca. Vemos que los nenes que criamos, los hijos, nos hacen carita de tipo del gatito de Shrek. No te vayas, papá. La esposa dice, me va a hacer frío en las patas y te vas. Y nos quedamos, ¿no? Y inventamos una excusa así como, pastor, no puedo, el trabajo, esto, lo dejamos ahí. La agenda anual propone que seamos responsables y comprometidos y serios. Si algo le hace falta a la iglesia es seriedad. Seriedad en administrar, seriedad en, como hablaba Liliana, en rendir cuentas. Ahora, usted no tiene el dinero, probablemente le pase como a mí. Este año tenemos que hacer grandes movimientos y felizmente no tenemos una moneda. Pero tenemos la moneda que más vale, que es la fe. No sé qué Biblia lee usted. Yo leo la Biblia que dice, vengan y compren sin dinero. Porque el dinero es papel, el recurso pertenece a Dios. Dios mueve los recursos. No voy a ocupar el tiempo en contar testimonios financieros, porque no es el momento ni es el lugar. Pero yo le garantizo, y si esto no le pasa a usted, usted viene y me golpea la puerta de mi oficina y yo presento mi renuncia de pastor, y se lo digo en serio.
si usted agenda la fecha y se compromete verdaderamente, los recursos vendrán detrás. Esto lo dice el libro de Job, por lo menos en la Biblia que yo leo y llevo a todos lados conmigo. Determinarás a sí mismo una cosa, una, no dos, una cosa, y cuando ésta te sea firme, va a resplandecer luz sobre tus caminos. Así que no hay excusas en estas fechas, ni falta el dinero, ni no tengo, ni no puedo. Primero lo agendamos con seriedad y la disposición del corazón. Siempre que charlo con los hermanos de aquí de Giles, es la misma palabra. Ay, cómo me gustaría ir a Tucumán. Con gustos no se hace nada. Con deseos tampoco. Lo que se hace es con compromiso. El compromiso. ¿Qué mes puede viajar? ¿En qué mes usted va a dedicar ese tiempo? ¿Y cuánto está dispuesto a trabajar por ello? Y de esa manera se van creando las realidades para los hijos de Dios. Así que la agenda anual está puesta para eso, para que usted la vea tan espiritualmente como vea una prédica o a la Biblia, la mire y usted diga, acá yo tengo que estar. Y si el Señor no le da el testimonio, si usted dice, no, acá no voy a estar, yo tengo que en otro lado, perfecto. Pero aprendamos a manejar todo con la naturaleza que tenemos. Las cosas toman la naturaleza de quienes la tocan. Dele un cuchillo a un psicópata y asesinará gente. Dele un cuchillo a un cocinero y hará comida. Dele dinero a un corrupto y pensará solo para él y su familia. Dele dinero a un santo y pensará en la expansión del reino. Las cosas toman la naturaleza de aquellos que lo tocan. Dele un auto a un pastor y no solamente te va a llevar los hermanos. Bueno, acá no hace falta porque se llega a pata a todos lados, pero no solamente te va a llevar los hermanos, va a cargar las bolsas de cemento para la construcción de la iglesia, va a ir, va a venir, va a predicar, porque las cosas toman la naturaleza de quienes la tocan. Esto lo dice el libro de Tito. Para los corruptos todo es corrupto, pero para los santos todo es santo. No hace falta mistificarlo, ni tírele aceite al auto, me ora por el volante, póngale la mano en el cárter. No, no, no. La naturaleza que usted tiene es la naturaleza que toman sus cosas. Dele un dispositivo electrónico a alguien que no ha nacido de nuevo o que no está gobernado por el Señor y hará de esto un mundo de maldad, de pecado, pero dele esto a un santo y bueno, ya sabe, la abuela está en su casa en Cucuyú y conecta con Venezuela, con Paraguay, con Tucumán, con Santiago. Usted ve que nuestra pastora Pabla no se mueve de la casa, pero se mueve para todos lados. Capaz que por eso se cansa. Claro, porque el cansancio siempre tiene que ver con los movimientos. Ella está que hable, que ore, que predique, que diga, que doble las rodillas. Las cosas toman naturaleza de quienes la tocan. Así que levante su mano, diga, este año aquello que toque tomará la naturaleza que me gobierna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entendió? Bueno, y por último, yo quiero dar gracias al Señor también porque tenemos entre nosotros a Nehemías. Nehemías es un ministro de la provincia de La Rioja. Hace muchos años nos conocemos, no sé cuántos años hace Nehemías, pero hace bastante ya. Eras chiquitito cuando yo fui a La Rioja. Él pertenece a la iglesia Templo Palabra de Verdad, allí en La Rioja. Sus padres son pastores, apóstoles de la casa y tienen iglesias en diferentes lugares, Catamarca, creo que Salta también. Bueno, diferentes lugares. El Señor les ha dado una tarea apostólica muy puntual, muy edificante para esa zona. Y hace un tiempo Nehemías había recibido una palabra de Dios de venir a vivir a San Andrés de Giles el tiempo que el Señor le estipule, poder estar aquí, hacer habitación aquí, estar, trabajar, definir un poco las cosas que el Señor le había mostrado y si el Señor lo quiere, ir de vuelta a su provincia de origen y si no, quedarse o quizás el Señor lo lleve a otro lado, pero como siempre hemos recibido personas de otros lados, como ustedes me han recibido a mí. Hace unos años llegamos con Romy también con una palabra aquí y nos quedamos y el Señor fue fiel. Así que vamos a recibirlo a Nehemías también. Nehemías, pasá un momento por aquí, por favor. Vamos a hacer esto así medio informal.
no está de más decir que yo lo amo muchísimo a Nehemías, como cada uno de los muchachos que el Señor me pone cerca, porque yo también fui muchacho. Hoy ya tengo 50 años, pero yo también fui muchacho en la obra del Señor y desde muy chiquitito aprendí a amar al Señor, a estar, a perseverar, a amar a la iglesia. Y Nehemías es uno de esos muchachos, así como usted lo ve a Facundo desde pequeño aquí en la iglesia y a muchos de los que están aquí. Nehemías también, es un muchacho que ama al Señor, tiene dones, talentos, tiene gracia, así que esperamos que la iglesia lo reciba con amor, le ayude, le dé una mano, no solamente lo invite a comer para hacerlo engordar, sino que también le dé una mano para conseguir un trabajo, se abra una puerta en el Señor y que él pueda, crecer y seguir en la voluntad del Señor. Dios no nos muestra todo, porque si nos mostraría todo lo que tenemos por delante, nos explotaría el cerebro, hermano. No alcanzamos a entender. Eclesiastés dice que como no sabemos cómo se crean los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoramos la obra del Señor. Cómo algo sólido puede formarse de la nada, un ser vivo en la panza de una mujer. Así es la obra del Señor. Algo se está formando. Así que Nehemías proclamamos que algo se está formando. No sabemos qué, no tenemos todo dicho, pero algo se está formando. No sé si quiere decir unas palabras. No, básicamente agradecerles. Aquella vez que vine, creo que fue hace 3 años, más o menos, y sabía que sentía en mi espíritu que tenía que estar aquí. Y bueno, ahora venir era como que, al fin ya estoy acá y la verdad que me han recibido muy bien desde aquella vez hasta ahora. Así que más que nada que agradecerles. Muchas gracias. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy me gustaría comenzar a tocar junto con la iglesia del Señor una palabra que nació mientras estábamos estos días pasados en la provincia de Tucumán, lo cual le hemos puesto por nombre una iglesia saludable, fundamentada en el querer de Dios. La primera pregunta que me hice cuando comencé a escribir esta serie fue ¿por qué hablar de una iglesia y por qué hablar de la salud de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué hablar de la iglesia y por qué hablar de la salud de la iglesia? Bueno, probablemente haya muchas respuestas para esa pregunta. Yo encontré la respuesta en Tito capítulo 1 del verso 10 al 13. Tito capítulo 1 del verso 10 al 13. Tito capítulo número 1 del verso 10 en adelante dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Diga conmigo, es preciso tapar la boca. Mire qué término, ¿no? Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta, lo cual no siempre es dinero. La gente a veces lo que quiere ganar es un poquito de autoconmiseración, un poquito de atención. ¿Vio los bebés cuando lloran sin llorar? Los niños, ganancia. Hay gente que no siempre está pensando en ganar dinero, sino en ganar un problema, porque tiene tan libre la vida que un par de problemitas más no le vendría mal. Trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. ¿Qué había que hacer con los cretenses? Reprenderlos duramente, para que sean sanos en la fe. Para que sean sanos en la fe. Hay una importancia en la salud que la iglesia tiene, porque es la expresión de la naturaleza que la iglesia porta, la naturaleza de Cristo, la vida misma de Dios. Si la iglesia no emana salud,
está hablando de que algo en la naturaleza se detuvo, algo en su vida se detuvo. Por eso la palabra en el libro de Tito, carta que Pablo le escribe a Tito, pero en realidad está dirigida a la iglesia en Creta. Lo que ocurre es que Pablo, como apóstol, respeta la autoridad. El apóstol Pablo jamás se atrevería a escribirle a la iglesia en Creta directamente, como le escribió a Corinto, como le escribió a Galacia, sino que respeta a quien es su pastor. El pastor de Creta era Tito. Entonces Pablo le escribe a Tito dejándole una tarea clara: corrige lo que está deficiente. Y además, para que no tenga que estar estableciendo pastores o no tenga que ocuparse de todo, establece ancianos en cada ciudad. La iglesia en Creta funcionaba como iglesia, pero tenía desorden, tenía falta de liderazgo maduro, había que encontrar a los ancianos. La iglesia en Creta sufría distorsiones doctrinales internas. Entonces el apóstol Pablo asesora a Tito en cómo corregir a la iglesia. El problema central de la iglesia en Creta, de los cretenses, era que había personas contumaces. ¿Quiénes son los contumaces? No quiero entrar en una explicación porque no es el punto de la palabra, pero tenemos que tomarnos el tiempo para darle contexto a lo que vamos a predicar. Una persona contumaz es una persona indisciplinada, una persona que no se sujeta a la autoridad. Pero esta palabra no habla de hacerle caso al pastor. Como dijo Lili, yo en mi caso, yo no sé si le diría a una persona que no tome sus vacaciones. No es eso lo que Liliana quiso decir, pero nosotros creemos más en impartir vida y en trabajar para que las personas oigan a Dios que tener que hacerlas dependientes en decirles qué tienen que hacer. Algunos muchachitos, algunas muchachitas de la iglesia que no tienen papá o mamá presentes como figura gobernante en el Señor, viven, pero no tienen la figura paternal, espiritual y de ejemplo. Sí ordenamos en el Señor algunas cosas, claro que sí. Hay muchachos de aquí, algunas son personas grandes que no tienen la figura de un padre, una madre, y de repente nos exponen y dice: pastor, ¿qué debo hacer? Hace esto, esto no lo hagas. Pero yo no creo que ese modelo sea sostenible mucho tiempo. La persona tiene que madurar, oír al Señor, y la tarea pastoral es llevar a las personas al Señor. Dios no habla solamente por el pastor, Dios habla a la iglesia. Dios habla a su iglesia y cada uno de nosotros debe oír a Dios. Debe tener una palabra, un testimonio del Señor, porque ese es el crecimiento. El crecimiento de la iglesia no son números. Como siempre decimos, juntar gente es lo más fácil que hay, y hoy más que nunca. Ofrézcale a la gente algo que necesite y la gente abarrotará los templos. Pero como hablaba con pastores amigos de la ciudad que solo predican sanidad, les decía: debemos dejar de estafar a la gente. No podemos presentar a Cristo como el sanador y no presentarlo como lo que Él es, Señor. Y se lo decía con mucho amor a mis pastores que son colegas, hermanos en la misma fe, pastorean diferentes iglesias, pero en algún momento las campañas al aire libre tienen que dejar de presentar a un Cristo que sana a la altura de un curandero, a la altura de un brujo barato, y comenzar a ver a Cristo como Señor. La palabra que el apóstol Pablo dio cuando ocurrió tremenda manifestación en Filipos. Usted recuerda, ¿no? Pablo encadenado, Silas encadenado, a medianoche oraban, adoraban y cantaban. La cárcel se estremeció, se abrieron todas las puertas, se soltaron las cadenas de los presos, se abrieron los cepos. Fue una manifestación milagrosa. Y el carcelero, pensando que todos escapaban, se iba a matar, porque de alguna manera Roma lo iba a matar. La pena era la muerte cuando se escapaban los presos. Y el apóstol Pablo le dice: no te mates, que aquí estamos todos. Pablo nunca tomó la manifestación como una liberación. Tomó la manifestación como la responsabilidad de presentarle el evangelio al carcelero. Quizás Dios sanó a una persona para que sea un instrumento de justicia, no para que vuelva a chismear con la familia,
no para que vuelva a fumar nuevamente, no para que vuelva nuevamente al vicio del alcohol, no para que vuelva, bueno, ahora el Señor me sanó, estoy listo para seguir mi vida. Dios no hace ese tipo de cosas. Dios todo lo hace con propósito. En todo lo que Dios obra hay propósito. Pero al no presentar a Cristo como Señor, la gente es estafada. Porque le hablamos de un Cristo que sana, de un Cristo que libera, y la palabra salvación toma sinónimo de salvataje. Amados, si el mayor milagro que tengo para contar es que Dios me sacó del alcohol, no nací de nuevo. Si el mayor milagro que tengo para contar es que Dios me libró de un cáncer, de un tumor, que el Señor me sacó de un auto modelo 97 y ahora me dio un modelo 2020, no nací de nuevo. Porque el mayor testimonio de alguien que se encontró con Cristo es decir que hoy es el Señor de su vida. No solo su sanador, no solo su prosperador personal, no solo su provisión. Él es mi Señor. El Señor de mi vida es mi pastor. La característica de los pastores era que generalmente las ovejas le pertenecían. Hoy todos quieren un pastor que les den de comer, pero no quieren pertenecer y responder al pastor de los pastores. Claro, esa sería la explicación de por qué no responden a pastores de carne y hueso, porque no le responden ni a Dios. Tarea por lo cual yo no gasto un minuto de preocupación, porque si una persona no le responde a Dios, yo no puedo tener la mínima ilusión que me responda a mí como pastor. Por más que esté establecido por la Asamblea de Dios, que mi monotributo diga que yo soy pastor y que sea un pastor legal y no un improvisado, la persona te va a pasar por arriba porque no le responde ni a Dios. Porque fue inaugurado en un pensamiento donde el que lo ganó para el Señor le dijo, vos tenés que creer que Él te va a sanar. Y está con ese pensamiento desde que le ganó para el Señor. Este año será un tiempo donde muchas cosas que nuestros padres en la fe nos enseñaron, detectaremos que fue en ese lugar donde el Evangelio dejó de funcionar plenamente. Y algunos, como quien le habla, con tristeza nos daremos cuenta que Dios ya se fue de allí. Dios migró. Porque si hay alguien que se muda, es Dios. Toda la Escritura es la historia de la eterna mudanza de Dios buscando la habitación a donde morar. ¿Se acuerdan la canción que cantamos? Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo buscando donde posar. Bueno, Dios se mudó desde el arca de Noé, desde el huerto del Edén, constantemente buscando un lugar que lo encontró en el hombre. Pero hay prácticas a las que nosotros volvemos donde si miramos bien, Dios se fue de allí. Por eso Pablo le habla a Tito de habladores de vanidad, de gente que tenía palabras discursivas, hermosas, pero eran vacías de vida. No tenían vida. Cuando oímos a una persona abrirte la Biblia y hablarte bíblicamente de pasajes y pronunciarte, gracias hijo, y pronunciarte palabras bíblicas, pero no hay vida. Cuando usted oye a esposas o a esposos hablar, no, porque la Biblia dice, y porque el Señor, y porque en el reino, y porque la iglesia es, dame un día que me quede con tus hijos para ver a ver qué hablan tus hijos de ti. Ahí se nos cae todo el discurso. Esa es habladores de vanidades, gente que habla cosas vacías porque no las puede vivir en su vida y en su familia. Engañadores, personas que desvían el evangelio, que engañan con astucia, trastornadores de casas enteras. Gracias al Señor que toda casa tiene una puerta y usted puede atender de la puerta para afuera a muchos y de la puerta para adentro a pocos. Porque nuestra casa no es para recibir a todos. Si es una casa donde hablemos la palabra del Señor, donde hagamos una reunión formal, sí. Pero hay personas que portan cosas que dejarán en la mesa. Ambientes que se establecen en el hogar y en los hijos. Debemos ser selectivos. Y si a alguien vamos a invitar a casa, más vale que gobernemos la charla. Y no están fuera de la iglesia. El apóstol Pablo dice,
están dentro de la iglesia de Creta, operan desde adentro. Y dice algo muy fuerte, el apóstol Pablo dice, mayormente los de la circuncisión, los que mandaban a circuncidarse y estaban metidos con los símbolos, mayormente eso. Claro, porque la gente que ama los símbolos, mire, yo tuve esta charla hace poquito con una muchacha que fue líder de danza, y fue una charla muy amena porque estaba mi hijo Samuel presente, de hecho, habían otras 2 hermanas más que cantan y estaba mi esposo. Y yo le decía, la verdad que yo amo los ministerios de danza, me encanta, porque una de las razones por las que amo fue porque pastoreé esos ministerios y otra es porque yo conocí a Romy cuando ella danzaba, no le podía sacar los ojos encima. Estábamos en un estadio cerrado haciendo un congreso que reunió, no sé, pero eran como 6.000 o 7.000 personas en Tucumán, y en el Club Villa Luján estaban las gradas llenas, todo, y todo el parqué donde se juega el básquet eran todos ministerios de danzarines. Todos ministerios de cinta, pandero, todo. Creo que había uno que revoleaba el gato así, o sea, todos, estaban todos así, todos allí, ¿no? Y a mí me encanta, porque yo cantaba en ese momento y los danzaba y uno sentía ese ambiente. Es extraordinario, pero esos espacios son buenos para incluir personas. Ahora, debemos ver que Dios ya se fue de allí. Que es lo que yo trataba de explicar esto en esta charla y para que mi hijo me escuche y entienda un poquito también. Dios migró de ese lugar. Porque una persona que dice consagrar el cuerpo para Dios, mover una cinta y hacer huir al diablo, mover el pandero y huyen los demonios, y con su cuerpo expresa versículos bíblicos, pero cuando sale a la calle no puede controlar su lujuria, debemos detectar que Dios se fue de allí. ¿No será que Dios se fue de este lugar? Porque mientras estamos en el ambiente culto está todo hermoso. El asunto es que yo salgo a la calle y no puedo parar la lujuria que tengo adentro. No puedo dar a la medida, no puedo resistir la tentación. Alguien tiene que pensar y decir, Dios se fue de este lugar. ¿A dónde está Dios? Porque donde está Dios, yo quiero estar, y donde Él está, puedo dar a la medida de lo que Él pide de mí. ¿De qué sirve que yo pueda preparar 10 series de mensajes, predicar todos los días, si cuando bajo de aquí en mi casa no puedo dar a la medida de lo que me pide mi familia? Entonces creamos realidades paralelas. Los pastores tenemos vidas ocultas porque nuestros hijos no nos pueden ni escuchar, nuestras esposas no nos pueden ni ver. Cuando nos ven parados en el púlpito nos respetan, pero cuando bajamos del púlpito ni nos respetan. Alguien tiene que decir, hermano, la predicación está hermosa, pero Dios se fue de allí. ¿Dónde está la dirección de Dios? La dirección de Dios está en tu casa y en el vivir diario. Por eso es que Pablo, el apóstol Pablo, le dice a Tito, cuando le dice repréndelos para que sean sanos en la fe, le dice su propio profeta. La palabra profeta allí está mal escrito. En realidad, Epiménides era un filósofo, un pensador, un poeta cretense. Epiménides fue el que escribió eso. Los cretenses son mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Esto es una lectura cultural. Esto es una lectura cultural. Y Pablo dice, eso es verdadero. Pero no está diciendo que la iglesia es glotona y ociosa. Lo que está diciendo es, la lectura de la cultura de Creta es que generalmente el cretense es de esta manera. Eso es verdadero. Pero para eso está la salud de la iglesia, para cambiar diagnósticos culturales. Cuando la iglesia no tiene salud, se justifica la enfermedad con un diagnóstico cultural. Es que en Giles somos así. Es que el tucumano es así. El tucumano, como dicen en Tucumán, no puede decir algarrobo, porque se le escapa algo robo. Eso no lo decimos los de afuera, lo dicen los de adentro. Y si Pablo le hubiera estado escribiendo a la iglesia de Tucumán, hubiera escrito eso. Y dígame algún dicho gilense, es que en Gile nos conocemos. Claro. ¿Y qué dice la Escritura para nosotros? Si a alguien conocí según la carne, ya no lo conozco más.
Pero cuando la iglesia no emana salud, no porta salud, lo que sale de la iglesia son justificaciones para enfermedades. Nos justificamos en la enfermedad porque este diagnóstico cultural de la gente de Creta era verdadero, pero para esto existe la iglesia. La iglesia, por medio de la salud, comienza a reflejar a Cristo y a crear una vida verdadera que afectará todo. No te asombres que la gente te desconozca. Ni te ofendas porque de repente tienes que cambiar la actitud con alguien, o no te dejes manipular porque alguien dice, ya no me invita más a comer. Respóndale. Claro. Porque la última vez que viniste a comer me hablaste desde el primero hasta lo último mal. Y personas así, si no hay vida gobernante, no hay transformación. Y allí es donde se duermen los procesos de transformación. A nosotros no nos interesa qué tan dura o contaminada esté la ciudad por la ignorancia o por los pseudodioses. La iglesia cumple la función de ser pandémica en salud. Esta iglesia será pandémica en salud. Así como la pandemia diseminó, o es la manera de nombrar, una enfermedad a gran escala, la iglesia de Cristo es pandémica en salud. La palabra que habla es saludable. Las cosas que administra es saludable. La vida que porta es saludable. Seremos el reflejo de un Dios de amor y de abundante gracia, pero también de disciplina. También de disciplina. La iglesia vive en salud. Dígalo conmigo, la iglesia vive en salud. Diga conmigo, y es saludable. La palabra salud, o la palabra sano, o la palabra saludable, en la escritura aparece con el término griego higienio, que es el término donde proviene la palabra española higiene. La palabra salud o saludable proviene de una palabra griega que no le voy a nombrar de vuelta porque estoy hoy con la lengua trabada para el griego. Es la palabra higiene. Porque la higiene no es solamente limpiarse. Para nosotros hoy que tenemos un español avanzado, pero en mi opinión retrasado. Yo hay palabras bien antiguas que todavía las sigo usando y como las uso en casa tengo que decirle qué significa a mis hijos. Porque ellos vienen de un español avanzado, retrasado. Y como esta generación no tiene la costumbre de leer, menos puede entender. Porque palabra que no te hablan, palabra que usted lee. Palabra que usted no escucha en la calle, la lee en un libro de poesía, de historia, de cultura. Pero esta generación no lee, busca en Wikipedia, busca en la inteligencia artificial. La palabra higiene es una palabra que no se refiere solo a estar limpio. Eso es una parte de la higiene. La palabra higiene habla de salud, de una persona sana, integral, de alguien que está completo, de algo que no está corrompido o dañado. Si usted se acerca a una mesa donde todos los instrumentos están esterilizados o higienizados, en el aspecto médico le van a pedir que usted no se acerque porque aunque esté vestido de traje o aunque esté perfumado, hay contaminantes que usted tiene que puede desesterilizar las herramientas que están allí. La iglesia porta salud, pero no porque no tenga enfermedad, porque tiene una naturaleza que constantemente se está purificando. Por eso se compara la palabra con la fuente de agua viva, con una fuente que salta, con un río que se renueva. Porque es constantemente pura, constantemente se purifica la fuente de agua. Y esto es lo que el apóstol le pide a Tito. Corrige a la iglesia porque la corrección nos lleva a la salud. Levante su mano, diga, la corrección nos lleva a la salud. La corrección siempre nos lleva a la salud. Y esto no es un asunto de tenerlo al pastor y a la pastora. Corríjame, corríjame, corríjame. No es un modelo sostenible en el tiempo. La corrección tiene que venir de Dios. Claro que como pastores, si vemos algo para corregir, lo vamos a corregir. Pero la corrección en algún momento tiene que venir de Dios.
Dios corrige de diferentes maneras, el Espíritu Santo nos da testimonio de diferentes maneras. Pero como siempre enseñamos en consejería, no podemos aprender a los golpes. A los golpes aprenden los animales. Un caballo, un perro, usted tiene que golpearlo porque no tiene la inteligencia de aprender el español. Entonces tiene que corregirlo porque tiene un instinto que lo marca el golpe. Ahora nosotros no. Y después de haber pasado por la enfermedad, entendí lo que Dios me quiere decir. Le puede pasar una vez. Y ahora que estoy sin un peso, me voy a poner a cuenta con el Señor. Una vez, te puede pasar, 2 veces. Ahora, usted no puede vivir constantemente en la quiebra para entender que generosidad, ofrenda y diezmo no es un asunto de ley, es un asunto de fe. Me tomé 2 horitas y media en uno de los barrios en Tucumán para enseñar acerca de esto. Una persona me entregó en un papel escrito y me dijo, ¿el diezmo a qué pacto pertenece? Es una pregunta que obviamente no lo pensó él. Lo vio por Facebook. Y esto no es subestimar a la gente. Uno sabe cuando una pregunta viene que no es la persona que pregunta, son muchos preguntando a través de él. Entonces yo tengo que contestar eso no con una respuesta, con otra pregunta. ¿Qué es pacto para usted? Porque la gente suele confundir testamento con pacto. Y son 2 cosas completamente diferentes. Para que usted tenga un testamento, alguien tiene que haber muerto. Pero para que usted tenga un pacto, alguien tiene que estar vivo. Son 2 cosas diferentes. La Biblia tiene muchos pactos, pero solo 2 testamentos. Y esto se estudia en teología. Muchos pactos. Ahora, lo que yo quiero preguntar es si es del antiguo pacto o del nuevo pacto. ¿A qué? El antiguo pacto, y esto lo hemos enseñado en las escuelas y en las clases, antiguo pacto comienza con Moisés bajando del monte trayendo las tablas de la ley. La ley y los mandamientos inauguran el antiguo pacto, el pacto de la ley. El primer hombre que diezmó antes de que Malaquías naciera y fuera profeta y escribiera el capítulo 3 del famoso Malaquías fue Abraham. Y Abraham, el pacto que tenía era un pacto de fe, no era ni antiguo ni nuevo. El primero que ofrendó, no lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento. Lo dice el Antiguo y lo dice el Nuevo. El primero que ofrendó, a lo mismo que el primero que diezmó, fue Abel. Todo esto está escrito en Hebreos 11, porque Hebreos 11 es una correlatividad y es un respaldo del libro de Génesis. Entonces, si es por pacto, ninguno de los 2 perteneció a los pactos, pertenece al ámbito de la fe. Estando en Hebreos 11, pertenece a la fe. Una persona que tiene que quebrar económicamente o tiene que mendigar económicamente para creer que diezmo y ofrenda es un asunto que Dios le habla, es una persona que está muerta en la fe o que la fe que vive lo relaciona solo con cosas materiales. Oré y paró de llover. Ignora, es 1 metro cuadrado. Pero todo esto es parte de la corrección de Dios. No podemos aprender siempre por golpes o por tragedias. Debemos aprender por corrección espiritual. Levante su mano, diga, Dios está hablando y sus hijos deben oírlo. Es así. Uno le pega a los hijos como un último recurso, pero ¿qué hace un padre normal? Habla, enseña, habla y vuelve a repetir otra vez. Por eso es que Dios predica siempre. Dios está hablando constantemente. Considerar la palabra de Dios es parte de aprender la corrección. Pero Tito no tenía el trabajo que nosotros tenemos. Dice Tito capítulo 1, verso 13, que Pablo le escribe y le dice, repréndelos duramente, porque la salud no se gana sin dureza.
si los reprendes duramente, serán sanos en la fe. Diga conmigo, sanos en la fe. Claro, Tito tenía un trabajo, pero no vamos a hablar de Creta. Vamos a hablar de la iglesia. El objetivo de una reprensión dura no es castigar, es restaurar la higiene. Porque una madre se enoja con el hijo que ensucia los zapatos, ensucia esto, ensucia, porque sabe que la suciedad a largo plazo trae enfermedad. Por eso la dureza de la carta a Tito. Amados, si el justo vive por fe y nuestra vida depende de la fe, una fe enferma es una iglesia sin salud. Pero la iglesia saludable, la eterna, la que Cristo dio a luz, dará como resultado una doctrina sana. ¿De dónde provienen las doctrinas de hombres? De no considerar la salud de la iglesia. Al no trabajar en la salud de la iglesia, se tienen que inventar doctrinas de hombres que digan, por ejemplo, que se metan con el largo de la pollera, el color del pelo, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ahí están las doctrinas, que nosotros considerábamos erradamente que eso era sana doctrina. Creíamos que la sana doctrina era para algunos que nunca van a saber qué fue esto, la mujer no se le permitía cortarse el pelo. Generalmente todas esas doctrinas estaban centradas en la mujer. En el hombre había algunas restricciones, pero no todas. Y eso creíamos que es sana doctrina. Y hasta hoy algunas personas dicen, yo creo en la sana doctrina. Y usted me puede ver así de corbata, pero esto de corbata que yo uso es porque a mí me gusta. Voy a lugares donde me dicen, no hace falta la corbata. Me la saco, no hay problema. Pero siempre que depende de mí, a mí me hace falta la corbata, pero solo como un elemento decoratorio, porque me gusta. Pero antes pensábamos que la corbata obedecía a la sana doctrina. También voy a lugares donde hay pastores amigos que dicen, ¿vos sabés lo que significa la corbata? Sí, sé lo que significa la corbata. ¿Y por qué la usan? Porque es una ropa, porque me gusta, porque lo sé siempre y la voy a seguir usando. Porque hay historias del nacimiento de la corbata. Podríamos pasar el año hablando de la iglesia saludable, porque es la iglesia que vive en salud y en vigor. Es una iglesia que como resultado de la salud exporta creyentes sanos a los ambientes, a las casas, a la calle. ¿Dónde nace un creyente que es un empleado y es una tortura para el empleado? Nosotros con Romy trabajamos con empleados cristianos. Hace unos años atrás, cuando gerenciábamos y trabajábamos en la empresa de mi suegro, un par de veces al año, el 80% de los empleados eran cristianos. Un parto. Uno no podía levantar caja porque estaba en ayuno. ¿Qué me importa a mí que tengo que trabajar, que estés en ayuno? Ayune fuera del horario de trabajo, no haciéndole pagar a la empresa que no puedo hacer fuerza porque estoy ayunando. Llegaban tarde. La excusa es que anoche la reunión estaba buenísima. Y bueno, me quedé dormido. Gloria. ¿Dónde salen espécimen así? De una iglesia que no tiene salud. Y que las personas que exportan son personas que no portan salud. Pero una iglesia saludable, una iglesia que porta salud porque la naturaleza divina que tiene es saludable, exportará a los ambientes de empleo, a los ambientes de trabajo, a la calle, a los hogares. Muchachas, las que están solteras, las pocas que quedan acá. La iglesia debe exportar hombres saludables que no estén buscando quien le lave y le planche o quien trabaje para que le ayude a llevar adelante el hogar. Es una persona sana, un esposo que dé el ejemplo, que dé a la medida y viceversa. Una iglesia vigorosa, claro. Cuando predicamos de esto, comenzamos a comprender por qué muchas cosas la iglesia mistificó.
Porque es más fácil mistificar un ataque del diablo que hacernos responsables y trabajar en nuestra salud. Voy a decirle algo que me compartió un pastor amigo hace algunos años atrás y se volvió, por lo menos para mí, un proverbio. El tiempo que no le dediques a tu salud, se lo dedicarás a tu enfermedad. Y se lo digo con todos los muchachos que salgo a caminar y en breve bicicleta. Pues me regalaron una para el cumpleaños, ya le hice un par de kilómetros, pero todavía está nuevita. El tiempo que no le dediques a tu salud. No tengo tiempo para correr, no tengo tiempo para comer bien, no tengo tiempo. Cuando estés enfermo, usted tendrá que ir derechito al doctor, chito sin decir nada. Tendrá que levantarse y cumplir horario en tomar una pastilla, 2 pastillas, 3 pastillas. La salud demanda tiempo. Claro, la iglesia mistificó cosas antes que hacerse responsable, porque es más fácil decir que el diablo me atacó a que yo no fui responsable. Es más fácil decir el diablo me rompió el auto. Un ataque del diablo para que no vayamos a la obra a decir no le hice el cambio de aceite a tiempo, no controlé el motor, no le cambié las gomas. Entonces es más fácil la mistificación. Ahora, si después de todo eso se rompe el auto, bueno hermano, ocurrencias hay en todo lugar, siempre pasa. Pero mistificar el asunto con causas que son de enfermedad, contagios de la cultura. Tocábamos esta palabra, sobre la palabra anual la tocábamos en Tucumán en el mes de diciembre. Contagios de la cultura. No tengo tiempo. ¿Y por qué? No tengo tiempo. No me alcanza el tiempo. No tengo tiempo. Llegué tarde porque no me da el tiempo. Esta es la palabra que recibimos. Dios no puede darte un don sin tiempo. ¿Están medio callados o en Tucumán son más gritones? Dios no puede darte un don sin tiempo. O se equivocó Dios o nos equivocamos nosotros. Si Dios me ha dado un don, juntamente con el don viene el tiempo. Claro, ocurre que al tiempo, para que alcance, hay que comprarlo. Si no compramos tiempo, el tiempo siempre nos faltará. Si no aprendemos a ser administradores de nuestro tiempo, el tiempo siempre va a escasear. No tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Claro, cuando el tiempo se va como agua, cuando el tiempo solamente es invertido en mí mismo y en mis necesidades. Pero cuando el tiempo es invertido en lo eterno, usted no está gastando tiempo, usted está redimiendo tiempo. El día tiene 24 horas solamente, para todos es igual. Todos los días en esta tierra tienen 24 horas o tienen las horas desde que amanece el sol hasta que se oculta. Ahora, para usted y para mí hay días que valdrán mucho más que 24 horas. ¿Por qué? Porque usted mira a algunas personas y dice, ¿cómo hace para hacer todo esto en este tiempo? ¿Cómo hace? Le preguntaban a la pastora Romina. Pastora, le pedían los hermanos, denos una clase de administración. ¿Cómo hace? Romy se sentó estos 17 días allá. Si le sacamos 4 días de viaje, fueron 15 nomás. Para los que estaban chillando que nos habíamos ido un mes. ¿No ves? 4 días de viaje tiene que descontarlo. Porque hice el viaje de ida y de vuelta en 2 días. Porque me quedé dormida en un lugar y demás. ¿Cómo hace para organizar todo lo que organiza? Es que para aquellos que invertimos el tiempo en lo eterno, el tiempo de alguna manera alcanza y sobra. Pero Dios no puede darte un don y juntamente con el don no darte el tiempo. Si Dios te dio el don, también te dio el tiempo. Y si el tiempo falta, es porque no lo estás redimiendo. ¿Qué es redimir? Comprar. Eso es redimir. Redimir es comprar. ¿Cuándo el tiempo nos pertenece? Cuando es invertido en lo eterno. Pero cuando tomamos las cosas eternas con liviandad,
Podemos estar 1 hora frente a la pantalla viendo Netflix, pero le dedicamos 15 minutos a la palabra. Y estamos ahí, que tiene que venir, que tiene que salir, ahora 2 o 3 cosas, y tengo que prepararme. Le dedicamos un tiempo a cosas que no ameritan, pero no es porque usted no lo tiene que hacer, es que tenemos que poner en la balanza qué es lo que vale. Yo soy el primero que quiero terminar la reunión temprano. Quiero que lo sepan, y acá está mi esposa que no me deja mentir, ¿eh? Mi esposa es la primera que me reta siempre, que me dice, no cortés antes de tiempo, sigue predicando, el que quiera irse, que se levante y que se vaya. Y vamos a tener que hacer eso. Pero yo soy el primero que tengo la presión cuando subo acá. Del tiempo. Que no quiero que nadie llegue tarde, que a nadie se le queme los fideos, pero por la experiencia estos últimos 10 años, mucho fruto no ha dado. Si usted dice liberar a la gente temprano, terminar, hacer una prédica reloj. Porque el pastor Marcelo es un relojito. Comienza y termina temprano. Que algunos puedan salir a casa y decir, tené listo el asado para las 12, que clavado que volvemos ahora. Nos gusta eso. Nos gusta hacer las reuniones y nosotros somos los primeros. ¿Sabe la cantidad de cosas que tenemos para meter en una reunión que quisiéramos hacer? Y cuando tenemos el video que dura 10 minutos, 8 minutos, yo estoy ahí nervioso, que no quiero que nadie se vaya tal. Mi esposa lo sabe. Y mi esposa misma me dice, deja de ser tan respetuoso, que la gente necesita oír a Dios. Si alguien tiene un compromiso, que se levante y que se vaya. Y la verdad que tiene razón. Porque no hay mejor tiempo. A veces las personas piensan que los pastores no tenemos otras cosas que hacer. Yo le contaría a usted lo que yo hoy tengo que hacer. Usted me hubiera pedido que yo no venga acá. Pero a veces predicamos hasta tarde, comemos como podemos y salimos a otra reunión. Cuando invertimos el tiempo en los asuntos eternos, se redime el tiempo. Levante su mano, diga, no puede más una costumbre familiar que una iglesia viva. No puede ser mayor un ambiente laboral perjudicial que la vida y la salud que portas como iglesia. Vamos por favor a leer Efesios, capítulo número 6. Y aquí estamos entrando en el núcleo del mensaje. Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante. ¿Lo tiene? Efesios capítulo número 6, verso 1 en adelante. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cómo hay que obedecer a los padres? En el Señor. Hijos, ¿escuchan? Estas son las prédicas por las cuales los padres no cristianos sacan a sus hijos que quieren ser cristianos, pero son menores de edad, de la iglesia. Nosotros hemos tenido muchos niños acá, algunos de ellos teens, otros adolescentes, que los padres no congregaban, pero lo enviaban. Pero cuando se dieron cuenta el efecto rebote, claro, porque una cosa es que el pastor te ponga la vara, otra cosa es que vuelva tu hijo a la casa y te ponga la vara. Ningún padre quiere eso. Y el apóstol Pablo, que en la carta a los Efesios se dedica a hablar de la iglesia, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en el verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, aquí viene para nosotros, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. La palabra siervo ahí podría traducirse fácilmente como empleado. Verso 6, no sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea empleado o siervo o libre. Y vosotros amos, aquí la ligan todo, hijos, padres, empleados y jefes. Y vosotros amos o jefes, haced con ellos lo mismo. Porque a veces hay cada jefe. Persona que nunca tuvo gente a su cargo lo tiene e inaugura la nueva esclavitud del siglo XXI. Claro, gente que nunca tuvo empleado ni gente a su cargo, quiere hacer el trabajo de 3, de 2 personas que haga uno y pagarle como la mitad de eso. Entonces dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Dios acá nos justifica, claro, como vos sos patrón es entendible tener que llevar una empresa adelante. Y como vos sos empleado, vos, no, Dios no tiene acepción de personas. La carta que Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso es una carta que se dedica a describir lo que la iglesia es. Esto no escapa a lo que la iglesia es. Es más, la carta de Efesios usted la tiene que leer como escalera. O como dice una de mis tutoras, pinito. Yo aprendí hace poco ese término, es de Colombia, no es de acá. Me decía, usted tiene que hacer pinito. Digo, ¿pinito? ¿Qué es pinito para ustedes? Escalera, escalonado. Escalonado para nosotros. Efesios, ¿cómo comienza? Con un hombre, usted y yo, sentado en lugares celestiales en Cristo. Por eso, llegar a Efesios 6, donde habla de la lucha espiritual, no se llega, no se aborda Efesios 6 sin haber comprendido Efesios 1, donde hay un hombre sentado en lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 22, que dice, todas las cosas están bajo Cristo y Cristo lo dio por cabeza a la iglesia. Desde allí se plantea la lucha. Nunca la lucha espiritual es de abajo para arriba, haciendo guerra a los espíritus que se mueven en la ciudad. No sé qué Biblia leeremos nosotros o qué mezcla de pacto haremos. No existe tal cosa. Porque queremos ser rígidos para pacto, para diezmar. Pero para guerra espiritual lo agarramos a Moisés y lo metemos adentro de la tienda de Enoc. Lo agarramos a Noé y lo metemos en el tabernáculo de David. Para eso, para guerra espiritual, hermano, no tenemos contemplación. Ahora, diezmo y ofrenda, pacto. Somos fantásticos. Es importante reconocer que la iglesia tiene una vida dinámica. Diga conmigo, la iglesia tiene vida dinámica. ¿Qué significa vida dinámica? Que constantemente el Señor tiene que aclararnos la visión. Cualquier cosa que sepamos de la iglesia por el Espíritu va a afectar directamente nuestra vida. Por eso todo lo que Pablo habla en la carta a los Efesios, que es la carta de la iglesia, el apóstol Pablo no lo habla como un consejo personal. El apóstol lo habla a la iglesia. Mire, el 70% de lo que se enseña de la iglesia en las Escrituras lo habla Pablo. ¿Por qué? Es sencillo. Cuando Pablo cae del caballo y cuando se le presenta el Cristo resucitado, lo primero que Cristo conecta a Pablo es con la iglesia. ¿Ve qué importante es la impronta? Eso se llama la impronta, el primer sello que tuviste. Usted, y esto lo digo con todo el amor y el respeto que le tengo a usted, no lo subestimo, debería ver cuál fue la impronta con la que te ganaron para el Señor, porque puede que eso se haya convertido en el punto donde el Evangelio no funciona plenamente en tu vida. Y tenemos personas en la iglesia de Cristo diciendo, es que no hay poder. Acá falta unción. Y queremos volver a los tiempos del hermano Eslaosa con las canciones. ¿Por qué no cantamos remolineando? Si lo vamos a hacer por chiste, cantemos aún las canciones éxito de Sandro, el gitano. No hay problema. Pero otra cosa es que nosotros evaluemos desde nuestra impronta.
La impronta con la que a mí me convertí al Señor fue con mi mamá, con un calendario en la mano, marcando, diciendo, en esta fecha vos aceptaste a Cristo como Salvador personal. Yo tuve que renunciar a eso, porque eso fue lo que casi me sacó del Evangelio. Claro, porque cuando alguien cree que uno puede aceptar a Cristo, también creerá que uno puede abandonar a Cristo. Y cuando voy al libro de Efesios, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Cuál es la impronta con la que fuiste ganado? Algunos fueron ganados. Yo vine a la iglesia porque, bueno, los médicos me desahuciaron y me agarró el Señor. Y ahí está, como chico huérfano. No tenía otro lugar donde ir. Ahora, el día que esa persona descubra lo que puede hacer y lo que puede ir, se va a ir. No hay testimonio fantástico que te sostenga. No lo hay. La impronta. El apóstol Pablo fue improntado con la iglesia. Señor, ¿quién eres? Cuando se cae del caballo y la luz lo deja ciego. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el Hijo. No, acá hay una confusión oficial. Es como cuando la policía te para en la ruta. Acá hay una confusión. Pablo perseguía a los cristianos, sí, yo soy los cristianos, no, pero vos sos Jesús. Yo persigo a los del camino, yo soy el camino. No, yo persigo a los que hablan la otra verdad, yo soy la verdad. No, pero yo estoy persiguiendo a los de la iglesia que dicen que tienen una vida eterna. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, Pablo vio que los perseguidos y Jesús eran uno. Y por eso se va a dedicar el 70% de sus cartas a citar a la iglesia. El misterio de la iglesia va a ser su punto, va a ser el eje de las cartas que escriba. Y la iglesia no se forma con personas solamente, la iglesia es el mismo Cristo. Ponga la mano en el pecho y diga, la medida de Cristo que está creciendo en mí es la medida de iglesia que estoy viendo con mis ojos. Al apóstol Pablo no le interesa la convivencia de las personas, porque él no es intendente, ni concejal, ni pertenece al honorable consejo deliberante. A Pablo le interesa la iglesia, por eso le dice, amos, no amenacen a sus empleados, pero no porque él quiere que la empresa sea bonita, porque tenemos la idea de la empresa feliz, no, porque ustedes son la iglesia y la iglesia no amenaza. ¿En qué momento? Cuando nosotros nos cambiamos de auditorio en Tucumán, una de las poquísimas personas que se me acercó me dijo, quería decirle hoy, que el último día que estamos acá, que yo en el otro auditorio no voy a congregar. Se me quedó así viendo, esperando. Así que yo quería decir, usted se enteró por mí, yo no voy a ir. No voy a ir porque, bueno, usted sabe. Dije, hermana, yo me comprometo a recomendarte, ¿dónde vivís? En tal lado. Yo me comprometo a buscar una iglesia para que vos estés allí, seas pastoreada y estés bien. Se acabó la charla. No retenemos personas, liberamos personas. No le quepa la menor duda que si yo tengo el testimonio de que no es de Dios, se lo voy a decir. Pero no estamos para amenazar. Si te vas de este lugar, te vas sin la bendición. Y cuando cruces la calle, acá no podemos amenazar con el tráfico porque no hay muchos autos. Generalmente son moto y bicicleta, son otras amenazas para los que ven por interés, son otras amenazas. El apóstol dice, no amenacen porque la iglesia no amenaza. Empleados, no lleguen tarde y no trabaje el mal porque la iglesia siempre hace lo que le agrada al Señor. Pablo no está interesado en la convivencia. Él no le interesa cómo se lleva el hijo con el padre. Cuando usted se mete en los rollos familiares, usted se da cuenta que el hijo tiene toda la razón para enojarse con el padre y el padre tiene toda la razón para enojarse con el hijo. Y uno dice, ¿para qué me metí? Esa le resumí en pocas palabras nuestra historia pastoral. En el tiempo que nosotros nos metíamos en los rollos familiares. A ver, que venga el esposo y la esposa. Tiroteándose entre ellos, el esposo. ¿Por qué vos me hiciste? No, ¿por qué vos me hiciste? Porque en el año 78, en el año 86, no terminaba más.
Era como una sesión de terapia y encima uno no les cobra. Ni la gente deja una ofrenda, porque no es que la gente antes dice, ay, tienen aire acondicionado, hay mucha luz, voy a dejar una ofrenda. No, no dejan un peso. Nadie está pensando en disparar una ofrenda así como por la luz, pastor. Eso cuando no entendíamos. Pablo no está interesado en cómo se lleva el hijo con el padre, o como el padre, o como un empleado. No, no. Era una manera de ver en el espíritu. Diga conmigo, la iglesia en el espíritu ve esto. ¿Cómo me llevo con la gente? O sea, ¿por qué? Porque el empleado está viendo, el empleado le está mostrando al patrón la iglesia. Pero no solamente porque hace todo lo que le dice. Hace un ratito, cuando yo llegué a la mañana acá, de paso pido perdón porque pareció una falta de respeto, llegué con los auriculares puestos y hablando por teléfono desde temprano. Y hablaba con una persona que tiene situación difícil en el trabajo, ¿no? Entonces saludando a los hermanos, disculpe, no me corté. No solamente el empleado muestra a la iglesia porque hace todo lo que le dice, también en la justicia, no me abuses. Te estoy haciendo el trabajo de 3 empleados, me estás pagando como la mitad de uno, no me abuses. ¿Eso es ser justo? Porque hemos malinterpretado que la iglesia era el empleado que no decía nada y todo lo hacía para la gloria del Señor. No. También es justicia. Es decir, al empleado, al patrón, yo cumplí mi horario, hice lo que usted me pidió y un poquitito más, así ahora me retiro. Muchas gracias. También la iglesia vive en justicia, pero esto no se nos habló. Porque esto no pertenecía a una iglesia saludable, pertenecía a una iglesia deficiente. Por eso Pablo dice, mire cómo comienza el apóstol Pablo, y esto lo vamos a tocar lo que resta de la semana. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque no hay hijos que deben obedecer a los padres a secas. Sí, papá, no. En el Señor. Pero esto no es para que los hijos sean rebeldes. Esto es cómo fue diseñada la familia. En el Señor. La familia tiene diseño en el Señor. La mejor herencia que usted le puede dar a sus hijos es obedéceme en el Señor. Varias veces yo mandé a Samuel y a Ezequiel a su cuarto a orar. No porque hayan hecho algo mal, sino para que comprueben con el mismo Dios que me habló a mí si se había equivocado. Anda al cuarto, hijo, y ora. Quizás el Dios que me llamó a mí me está haciendo el chiste de no llamar a la familia. Y yo le agradezco al Señor porque ellos ofrendaron sus vacaciones. Pero lo que viene, porque el Señor siempre paga. Samuel y Ezequiel, el Señor siempre paga. Dios no se queda con el vuelto de nadie ni de nada. Dios paga bien. Lo que viene por esta ofrenda que ustedes han hecho. Porque sembrar dinero es una cosa, sembrar tiempo es muy valioso. Lo que viene, toda la gracia que el Señor te va a dar en la canción y en el instrumento no es por tu causa. No es por tu causa. Tener la vida resuelta a los 40 años, a los 50 años, es porque aprendimos dónde va el tiempo. ¿A dónde va el tiempo? Pero hoy nos damos cuenta que no es necesario estar de viaje como los pastores. En tu trabajo, siendo iglesia y siendo justo. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Las herramientas manipuladoras que los padres operan, porque sus padres lo hicieron con ellos, es increíble. Yo debo obedecer a mis padres en el Señor. Quiero finalizar con esto. Si me ayuda Agustín, por favor. Cuando una familia no está fundamentada en el Señor, no es una familia. Quiero pedirle perdón por lo que voy a decir. Pero hasta que la familia no tenga piedra angular, no es familia. Porque ahora que me junté, somos un matrimonio, perdóneme, pero esa palabra está reservada para que esté en la piedra angular. Esa palabra está reservada para los que tienen a la roca. Cuando una familia no tiene fundamento en el Señor, podrá ser una institución conforme la persona crea que es, pero no es un matrimonio. Es una comunidad de personas que viven bajo un mismo techo. Esto es lo mismo que le llamemos iglesia o evangélicos a las sectas. Que están casados puede ser,
que han procreado puede ser, pero eso está lejos de ser una familia que debiera ser en el Señor. Porque esta palabra pone un fundamento. No es discriminar, es clasificar. No es porque sea mejor o peor, sino porque tiene más solvencia. Esto no se trata de que una familia cristiana es mejor que una familia mundana. No, no, no. Se trata que la casa que tiene fundamento en la roca estará más firme que la que tiene fundamento en la arena. Y no tendremos que andar armando una doctrina para explicar por qué se separaron. Porque después viene, yo me casé acá, ¿por qué me separé? Como si casarte en la iglesia te garantizara algo. La alfombrita roja era lo primero que la iglesia compraba después de hacer el agujero para el bautisterio. El lío. ¿Quién se casaba? ¿Quién no? ¿Quién se ponía vestido blanco? ¿Quién no se ponía vestido blanco? Si no está la roca, si todas tus decisiones como matrimonio no son tomados en referencia a Cristo, usted no es una familia para Dios. Usted, dos personas que procrean, sí. Dos personas que viven bajo el mismo techo, por supuesto. Una familia es lo que opera en el Señor. A lo largo de estos años hemos tenido que aconsejar viuda, divorciado, separado, familias ensambladas. Y siempre ha sido la misma palabra: pongan el fundamento. Porque quien no tiene fundamento es la pelea, quién tiene razón. Y ninguno de los dos tiene razón en el matrimonio. Cristo tiene la verdad. Por eso el apóstol no denigra a la familia. Dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Pablo se arriesga y dice, considera, ¿sabe que la palabra honrar al padre y la madre es el mismo término que se utiliza para decir respeta y honra a los presidentes y magistrados? Yo he vivido en esta Argentina poquitos años, tengo 50 años y he pasado, ¿cuántas? Desde Angelos, que yo era chico, pasando por Alfonsín, yo nací cuando el gobierno de facto cayó, en el año 76, he pasado varios, y algunos de los que están acá tienen todos los gobiernos encima. A todos he tenido que honrar. Yo nunca salí a la calle a tocar un bombo en contra, a todos los honré. Con los que me gustan, con los que no me gustan, con los que me gustan poco. Es la misma palabra que Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre. No hay crisis. Así como, yo tengo que honrar a papá y a mamá, usted no sabe lo que me hizo. Es lo mismo que honrar al presidente. Hazle un regalo. Yo al presidente todos los meses le hago el regalo de mis impuestos. Lo honro. No me rebelo. No le ocupo un lugar en las cárceles que están a cargo de la nación. Honra a tu padre y a tu madre. Porque si eso sucede con el papá y con la mamá, produce larga vida en la tierra. Es prácticamente una sentencia. Ahora quiero que veas esto. Pablo toma la figura del antiguo pacto, de la ley, y te muestra a la persona en el nuevo pacto. Porque si el antiguo pacto es sombra, el nuevo pacto tiene que aparecer la persona. Ahora que da el sol, ¿vio que usted ve la sombra de alguien? No, vi que alguien pasó por la sombra. Bueno, usted en el antiguo pacto veía la sombra, la silueta. En el nuevo pacto tenemos que ver la persona, a Cristo. El nuevo pacto es la sustancia. Por eso debemos cuidarnos con frases como ahora que estamos en el nuevo pacto. Es como que anulamos todo el antiguo pacto. Ya no estamos en el antiguo pacto, no. Pero si la silueta no podemos verla, no podemos tratar con la persona. Porque el antiguo pacto fue el pedagogo, fue el institutriz. No deberíamos descartar nuestras relaciones laborales solo para decir que somos buenos creyentes. Deberíamos medir qué iglesia soy respecto a las relaciones laborales. Es que mis compañeros todo lo hablan en doble sentido. Bienvenido. Ese es el mundo. Hoy nuestros teens están aquí todos sentaditos, todos hermositos porque están de vacaciones. Esperen que se viene la batalla en pocas semanas. Y a donde van a entrar es un mundo de maldad. ¿Qué es la iglesia? La iglesia emana salud.
¿Cómo respondemos a los chistes de doble sentido? La salud misma lo descarta. Ahora, si yo me los como, el cuerpo por un tiempo drena lo que está mal. Hay un momento donde tu páncreas dice basta. Hay un momento donde tu vesícula dice basta. La misma salud que tenemos como iglesia drena todos los horrores de los pensamientos. No dejemos de charlar con la gente, pero debemos debatir, discutir, definir, no lo que a la mente carnal le gusta, sino en el Señor. En el Señor. Hablemos en el Señor. ¿Podremos romper la cultura gilense y tener charlas en el Señor? Antes de hablarme de lo mal que económicamente está impactando la micro y la macroeconomía que está administrando este gobierno, háblame. ¿Oraste como te manda la Escritura? Si no, no me hables de la situación política. Antes de hablarme de lo dura que está la calle, ¿cómo estás tú como iglesia? Nadie te da nada en la calle y quizás sea porque tú no le das nada al Señor tampoco. ¿Estás ofrendando? No dinero, tiempo. ¿O queremos que la reunión termine a las 12? Ya fue, porque son 2:20. ¿Le estamos dando al Señor el tiempo que tenemos que darle? Eso forma parte de la salud de la iglesia. ¿Cuál era mi consejo para este empleado que estuve hablando por teléfono esta mañana? No hagas el trabajo de 3 personas. No arriesgues tu salud para tu jefe. Sé respetuoso, correcto, expresa la libertad que te ha sido dado en Cristo, pero sé justo. Eso es ser iglesia. Ay, qué bueno que me dice, pastor, porque yo estaba por enfermarme con tal de dar buen testimonio. Sé justo. La Biblia dice que Jesús vio a las multitudes y eran como ovejas que no tenían pastor, pero no se quedó él a pastorearlas. Él fue a la cruz y se fue. El hecho de que usted vea algo que no está siendo hecho, tendrás que dar cuenta si te tocó a ti el llamado para hacerlo. ¿Te ha tocado a ti el llamado para hacerlo? Si es así, hazlo. Si no es así, ora al Señor, porque el Señor levantará personas. Quédese bien seguro que si yo detectara que Tucumán no es una encomienda del Señor, jamás pondría a mi familia ni mi vida a servir en eso. Tenga por garantía, y si le sirve, tómelo como ejemplo. Detecto que es del Señor y lo hacemos. En el momento que el Señor diga suelta, soltaremos. Y en el momento que el Señor diga delega, delegaremos. Pero jamás invertiríamos tiempo en algo que el Señor no está invirtiendo. Pero eso no lo voy a dar testimonio yo solamente. Nuestros hijos tienen que dar testimonio. Nuestra familia tiene que dar testimonio. Si el tiempo que le hemos dado al Señor ha valido la pena. Y aquí no entran testimonios baratos de qué carro conducimos o qué casa vivimos, si alquilo o no alquilo, si tengo dinero o no tengo. Esos son todos testimonios baratos. Tiene que ver con cosas financieras y tocables, tiene que ver con cosas eternas que sostienen a las personas aún en medio de la muerte, porque ni tu auto, ni tu plata, ni mi plata, ni un ahorro te va a sostener cuando te falten los seres queridos, cuando te falte la salud. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es